¿ya? Y que tiene que ver con el arrendamiento de predios rústicos, como dice aquí, que no son urbanos, ¿ya? Ahora, obviamente, esto es bien poco probable que alguien lo vea propiamente tal como parte de su ejercer, pero es algo que se debe explicar porque justamente porque no está incluido en la ley de arrendamiento 18.101, ¿ya? Cabe destacar que de esto no vamos a hacer quiz el jueves. Es un tema muy cortito, por lo tanto no vamos a hacer quiz. Quizás yo les voy a incluir algunas preguntas para el quiz siguiente, pero no creo que sean más de tres de estos, que van a ser cosas como básicas, ¿ya? Pero ahí les voy diciendo más o menos, esto les podría preguntar, esto les podría preguntar. El decreto entonces, perdón, el arrendamiento de predios rústicos, como dije, no está incluido en la ley de arrendamiento 18.101, sino que está regido por el decreto ley número 993 de 1975. ¿Ya? ¿Cuál sería la definición de predio rústico? ¿Ya? La ley número 16.640 sobre reforma agraria definió el predio rústico como todo inmueble susceptible de uso agrícola, ganadero o forestal que esté comprendido en zonas rurales o urbanas. Cuando el contexto no implique una interpretación diferente, se entenderá que la palabra agrícola significa igualmente ganadero o forestal. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, son predios que están orientados a actividades agrícolas. ¿Ya? En esta norma se estableció un criterio de clasificación funcional más que territorial o geográfica, teniendo como elemento central la capacidad productiva en las áreas agrícolas, ganaderas y forestales. ¿Ya? Fuera de los límites urbanos no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueran necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para vivienda del propietario y sus trabajadores. La intención del legislador es mantener los espacios rurales sin modificaciones a efectos de que se pueda cumplir con la explotación para la cual están naturalmente destinados. ¿Ya? Normativa aplicable. Está el decreto 993 de 1975, ¿cierto? Que establece disposiciones especiales para el arrendamiento de predios rústicos, medierías o aparcerías y otra forma de explotación de terceros, ¿ya? En general, estas normas sobre arrendamiento son suficientemente flexibles, ya que están orientadas a permitir flujos de capitales, ¿cierto? Y capacidad empresarial hacia esos sectores en los que está orientado, ¿ya? Siendo esto una condición necesaria para que la agricultura se transforme en una actividad que pueda contribuir eficientemente al desarrollo económico y social del país, ¿ya? Es decir, este decreto ley fue hecho para regular, ¿cierto?, el arrendamiento de predios rústicos, pero siempre pensando en que las personas que realizaban estas actividades pudieran tener un desarrollo económico, porque justamente vivimos en un país en que al menos desde el centro hacia el sur es alta la actividad económica, ¿cierto?, dedicada a la agricultura, ¿ya? Ámbito de aplicación de este decreto, ya el contrato de arrendamiento de predios rústicos y cualquier otra convención que tenga por objeto su explotación por terceros, así como las medierías y aparcerías, se someterán a las disposiciones del presente decreto ley para estos efectos y se entenderá por predio rústico el definido como tal por la ley 16.640, que es el que pusimos en la primera diapositiva. No obstante lo anterior, los arrendamientos de predios rústicos que estén ubicados en áreas urbanas y que tengan una cabida inferior a una hectárea física, se regularán por la legislación general sobre el arrendamiento de arriendo urbanos. Recuerden que cuando hablamos de la ley 18.101 de arrendamiento de inmuebles urbanos, mencionamos que era para terrenos urbanos inferiores a una hectárea, que es lo mismo que nos están diciendo aquí, pero al revés. ¿Ya? Esto es algo que es una definición básica que podría preguntarles en el quiz y en la prueba, y es que diferencien, ¿cierto?, entre el contrato de mediería y en el contrato de aparcería, ¿ya? En la mediería, este es un contrato agrícola de asociación, ¿ya? Es decir, asociación, esa es la clave de esta definición, en la cual el propietario de tierras, llamado concedente, aporta una finca rural y existe también un agricultor que es el medierio, que aporta el trabajo y las herramientas, y en base a esto ellos se dividen generalmente en partes iguales las utilidades de la finca trabajada. Es decir, no hay una renta.
¿ya? Ellos dicen, ya, sabéis que yo tengo el terreno, pero no tengo ninguna herramienta, no sé trabajar mi tierra, entonces hagamos esto, yo pongo mi finca, tú pones el trabajo y la herramienta y todo lo que se gane es para los dos. Y eso es lo que hace, por eso se trata de una asociación, ¿ya? Y está la aparcería, que es un contrato en virtud del cual el propietario de un terreno agrícola o de una instalación ganadera cede su explotación a una persona a cambio de una cantidad de dinero, ya de una parte de los beneficios o frutos de otra forma de compensación, pero aquí sí estaría entregando al uso a cambio de un monto, ¿ya? Que es lo que podría ser similar a contrato de arriendo de predio urbano, pero en el sentido rústico, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. En la aparcería está la renta a cambio de la cesión del terreno, ¿cierto? Y en la mediería era una asociación entre el que aportaba el terreno y quien aportaba el trabajo en base a una división de las ganancias. ¿Alguna duda, consulta, comentario hasta el momento? Ya, como veo, no. Igual esto, como les digo, ya yo voy a preguntar algo. Antes que pregunte, igual como... Entonces, el contrato de asociación sería, por ejemplo, que en un terreno hay, como ahí se muestra en la imagen, no sé, 10 vacas y lo que se vende la leche de esas vacas sería la mitad para cada uno, ya que uno prestó el terreno y el otro presta, no sé, sus vacas o algo así. Exactamente, Y el otro es como que le arrienda el terreno para que esa persona trabaje en ese terreno, pero esa persona, por ejemplo, cultiva trigo, su trigo le da su dinero, pero luego le tiene que pagar a la otra persona como un arriendo por exactamente, su tierra, algo así. exactamente. Aunque claro que aquí igual pueden acordar una renta, pueden acordar, no sé, de todo Sí, lo que ven, sí, según lo sube que el diga el 40%. contrato. Claro, según lo que diga el Ah, contrato. ya, muchas gracias. Ya, seguimos. Esto es algo importante, igual que recuerden, porque siempre es importante saber esto del caso que alguna vez lleguen a celebrar un contrato de este tipo. ¿Requiere solemnidad este contrato? Sí. ¿Requiere escritura pública o privada? Y siendo necesario, cierto, que en el caso de que sea una escritura privada, es decir, que no sea ante notario, haya presencia de dos testigos mayores de 18 años que deben estar individualizados en el contrato. Es decir, tengo la opción de hacerlo ante notario o lo puedo hacer sin notario, pero en ese contrato sin notario deben haber dos testigos y que tienen que estar mencionados y firmar el contrato. ¿Ya? Ese es uno de los dos posibles requisitos de solemnidad, o notarial o privado con los dos testigos. ¿Ya? El arrendador deberá declarar en la misma escritura si está afecto al impuesto de primera categoría sobre la base de renta efectiva determinada por contabilidad completa o si está sujeto al régimen de renta presunta para efectos tributarios. ¿Ya? Esta es una responsabilidad del arrendador que él, como es dueño de este tipo de terreno, que puede ser quizá una instalación agrícola en un terreno, obviamente él debe saber a qué categoría está y tiene que estipularlo. Ya no es algo en el que tengan que indagar ustedes profundamente porque es algo contable que él debiese saber. Si él no sabe, obviamente antes de firmar el contrato, usted le tiene que sugerir que se asesore de un contador para que le explique, ¿cierto?, qué es lo que tiene que hacer en este caso, porque esta persona tiene que ver en cuáles de estos regímenes debería estar. ¿Ya? Pero no es algo que ustedes pueden decidir ni decir. La falta de esta declaración impide que el documento en que conste el contrato pueda hacerse valer ante autoridades judiciales y administrativas y no tendrá mérito ejecutivo mientras no se acredite mediante escritura complementaria la constancia de la declaración referida. ¿Ya? Es decir, es obligado que el arrendador haga esta declaración de qué categoría tributaria se encuentra. El arrendador, el dueño, ¿ya? ¿Qué es lo que es un mérito ejecutivo? Para aclarar ahí que dice no tendrá mérito ejecutivo, es una característica, ¿cierto?, que permite o ejecutar o exigir judicialmente la obligación contenida en un documento, contrato o título valor, en este caso el título ejecutivo. Es decir, el arrendatario no va a poder exigir o el arrendador que se cumpla el contrato si no cumple con este requisito, ¿ya? Porque no es un contrato válido, ¿ya? En caso de incumplimiento de la formalidad prevista en el artículo 5 de este decreto, tratándose de un periodo rústico que manda la solemnidad de arrendamiento del periodo rústico, dicha omisión debe ser sancionada con la nulidad absoluta del acto, es decir, el contrato es totalmente nulo, ¿ya? Si no se cumple con, con los requisitos de solemnidad.
Título ejecutivo, ¿cierto? Para aclarar ese término, es un título que es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él, ¿ya? Entonces, eso tienen que recordar, la diferencia entre medianía y parcería, si requiere solemnidad o no, y lo que viene ahora, las otras consideraciones. El subarrendamiento. Queda prohibido al arrendatario subarrendar el todo o parte del predio que es objeto del contrato, o ceder su derecho a la tenencia total o parcial de los terrenos, o introducir mejoras en el predio sin autorización previa y por escrito del propietario. Aquí es al revés al otro arrendamiento en que dijimos que si no lo prohibíamos, nosotros podíamos subarrendar. Aquí está prohibido a menos que el propietario lo autorice. Ya es al revés que en el contrato de arriendo de predio urbano. El plazo. En esta clase de contratos no existe una norma general que restrinja el plazo o duración de la vigencia de los mismos, salvo que se trata de un propietario casado en sociedad conyugal, ¿ya? A todo esto lo que es los tipos de matrimonio lo vamos a ver, pero en compra-venta, porque ahí es importante igual. En este caso, si desea arrendar un periodo rústico por más de 8 años, la persona que esté casada en sociedad conyugal deberá contar con la autorización, ¿cierto?, de su mujer o de su marido si es una mujer, de acuerdo al artículo 1756 del Código Civil. Dicha autorización, según sea el caso, podrá ser suplida por la justicia ordinaria. Entonces hay otras consideraciones a tomar en cuenta que no se puede subarrendar en este tipo de contratos, a menos que lo autorice expresamente el propietario, y que no hay un plazo establecido, pero que si se va a arrendar por más de 8 años, en las personas casadas con sociedad conyugal deben estar ambos cónyuges, ¿cierto?, a favor de este contrato y autorizarlo. Así de simple. No es necesario aquí que se sepan que, por ejemplo, tal artículo lo dice ni nada, solo tienen que